cubrir una gran cantidad de terreno, la mitad del versículo 14. La segunda parte del versículo 14, ahí está el bosquejo de lo que hemos visto hasta ahora. Esta es la segunda parte, estamos en la letra G, estamos andando en victoria. Sé que ya estamos a punto de terminar el libro, todavía nos quedan como unas 6 o 7 sesiones más para que concluyamos. Ahí está el bosquejo del capítulo 6, y aquí es donde vamos a estarnos unos días más, hasta el versículo 17. Es el equipo, la herramienta, las armas que el Señor nos ha dado para caminar en santidad. Vuelvo y les muestro la imagen que les mostré la semana pasada con respecto a la armadura de Dios, y a manera de recuento vimos que son 6. Yo siempre he creído que son 7, porque si estamos hablando de defensa, de guerra, de batalla, tiene que haber entonces el orar. Yo veo la oración como la artillería pesada. ¿A qué me refiero con esto? En cualquier guerra, sea sofisticada como la que pudiera haber hoy, o de las más primitivas de los tiempos bíblicos, el ejército, antes de salir, la infantería, antes de salir, siempre mandan la artillería. ¿Para qué? Para reducir al enemigo lo más posible, para hacer que el enemigo se eche para atrás, retroceda, y una vez que ya está considerado que se ha logrado el objetivo, entonces ya sale la infantería a pelear. En aquel entonces con flechas, con lanzas, hoy en día con rifles o lo que sea. Pero la infantería es parte crucial de cualquier guerra, y yo veo en la oración eso. Entonces, nuestro estar orando, el estar orando en el Espíritu es nuestra artillería, la que vamos a estar siempre enviando hacia adelante, siempre constantemente peleando en el ámbito espiritual. Vimos también estos dos verbos, que el uno era el estar y el otro tomar. La armadura, hay 3 elementos de ella que tenemos que tener siempre puestos. No son ninguno son opcionales. Les daba el ejemplo la semana pasada de los que juegan béisbol, que siempre están con el uniforme puesto, pero el bate o la pelota o el guante lo tienen solamente cuando lo necesitan. De igual manera, entonces tenemos que estar siempre con la verdad, con la justicia y con el apresto del Evangelio de la paz. Eso siempre tiene que estar con nosotros. Y a medida que se necesita, entonces tomamos el escudo, o tomamos el yelmo, o tomamos la espada. Pero siempre tiene que estar entonces en oración, en verdad, en justicia y en el Evangelio. Y a medida que vienen las necesidades, tomamos el escudo, el yelmo o la espada. Nuestro texto lo tenemos en el capítulo 6, versículo 14. Todo el versículo dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y lo que vamos a cubrir hoy es la parte que está en verde, y vestidos con la coraza de justicia. Esta palabra justicia en el castellano puede representar algunos problemas de entendimiento, porque cuando hablamos de justicia normalmente en términos de a diario, justicia es los policías que vienen y nos llevan a la cárcel ante un juez para que haga justicia. Y entonces cuando hablamos de estar firmes, vestidos con la coraza de justicia, puede ser un poquito
confuso. ¿De qué se trata esto de justicia? Ahora, si los que hemos estado caminando un tiempo más largo con el Señor, entendemos el concepto de la justificación. Y cuando entendemos ese concepto de la justificación, se nos es más fácil entender el término de justicia y lo que el Señor nos está llamando a hacer con la coraza de la justicia. Pero aún así no queda muy completo la idea. Sí, fui justificado. El término teológico para las personas que son salvas, o sea, que han recibido el perdón de sus pecados, que han sido reintegrados a la familia de Dios, se le conoce como justificación. ¿Okay? Ese es el término teológico de los que son salvos, son justificados. Y la manera de interpretar eso sería algo así como: fui declarado justo, porque no somos justos. Los cristianos hemos sido declarados justos como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la definición sencilla para diario, ¿ok? Obviamente esa definición puede ser más profunda, y en sí es más profunda, pero creo que es suficiente para nosotros hoy entender lo que es la justicia. Ahora, en la palabrita justicia, para tratar de aclarar y entender mejor de qué se trata, dikaionice, como sea que se pronuncie, en griego, y el significado de esa palabra es muy extenso, es muy extenso. Yo nada más tomé algunas de las palabras que significa y las puse, pero es mucho más que esto. La única condición aceptable a Dios. Eso significa la única condición que Dios acepta para recibirlo a un mortal como nosotros, ¿sí? A un ser humano, para estar. La otra es ser aprobado por Dios. Entonces yo diría, es la única condición para ser aprobado por Dios, ser justo. Pero ya hice de alguna manera alusión a que no somos justos, porque ninguno es justo. Por eso es que hice el énfasis en el que somos declarados justos. Dios nos declara justos aunque no lo seamos. Bueno, también significa integridad, virtud, pureza de vida, ser recto, ser correcto en pensamientos y acciones. Y busqué la palabra en 19 diferentes versiones de la Biblia en el castellano. ¿Okay? Y en todas aparece la palabra justicia, excepto en 2. Una Biblia que se llama la Biblia Dios habla hoy. No sé cuántos de ustedes la conocieron. Es una Biblia, lo usan mucho los católicos. Yo la usé por muchos años. En esa Biblia fue con la que vine a Cristo, utilizando esa Biblia cuando estaba en la Iglesia Católica. Es una Biblia hecha por conjunto entre evangélicos y católicos. Y sacaron esa Biblia. Y está también otra Biblia que se llama La Palabra. En esas dos versiones, la palabra justicia aparece como rectitud. Y esa palabra me gusta un poquito más. Creo que es más claro. Más que justo, por lo que les digo. Justicia puede representar muchas otras cosas diferentes a lo que verdaderamente quiere el texto decir. ¿Okay? Entonces, rectitud sería la más apropiada. ¿Qué más vemos de justicia? Esa palabrita, dikaiosine, aparece 367 veces en la Reina Valera. ¿Okay? En la Biblia Reina Valera, que es muy significativo. Quiere decir que si aparece tantas veces es porque es un tema central en la palabra de Dios. ¿Sí? Si apareciera una o dos veces, no deja de ser importante porque viene de Dios. Pero si aparece 367 veces, es para que le pongamos cuidado. De esas 377 veces, 270 están en el Antiguo Testamento y 97
en el Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, justificación aparece 6 veces, y todas ellas en el Nuevo Testamento. Justificar aparece 15 veces, 11 en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo Testamento. ¿Para qué les sirve esto a ustedes? No sé, para nada. Pero para entender el concepto de la importancia de la palabra justificar, y que podríamos utilizarla quizás cuando hablemos con alguien, cuando estemos queriendo evangelizar, quizás la palabra rectitud. Yo creo que ese es el propósito de por qué toqué este tema. Veamos unas citas bíblicas. Como le digo, son 367 veces que aparece aquí, muy poquitas, pero quiero que veamos unas citas bíblicas para que veamos de qué manera se usa y la importancia, no de la palabra, sino del hecho, de lo que es en sí justificar. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos eran los religiosos expertos, o sea, vivían de eso, eran los profesionales de la época. Eran eruditos, eran personas que habían dedicado toda su vida a estudiar la palabra de Dios. Y habían consagrado sus vidas al servicio de Dios. Y el Señor les dice que si la justicia nuestra no es superior que la de ellos, entonces no tendremos cabida en el reino de los cielos. En realidad lo que está diciendo es que no es por el practicar religión, no es por tener conocimiento de la palabra, con todo lo importante que es y lo valioso que es. Lo importante es ser declarados justos por Dios. Eso es lo que el Señor está haciendo énfasis ahí. Mateo 6:33 nos dice una cita que todos conocemos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces es buscar lo que para Dios es justo, lo que para Dios es recto, lo que para Dios es correcto. Y entonces cuando ponemos nuestros ojos en el reino de los cielos y vivimos nuestra vida correctamente como a Dios le agrada, todas estas cosas, las que mencionan los versículos anteriores, nos serán añadidas. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿A quién? A Jesús. ¿Qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué? Entonces, hizo a Jesús como si fuera el pecador y a nosotros como si fuéramos los perfectos. Y nos declaró justos. Pero aparte de Jesús no hay justicia, no hay justificación más bien. Aparte de Cristo no hay justificación. La justificación es imputada a nosotros. Nos vamos a Romanos 3. Esa cita me gusta mucho y por eso la puse y es larga. Pero mire cuántas veces aparece el tema de justificación. Desde el versículo 21 vamos a leer: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ya conocemos nosotros, ya cuando estudiamos Gálatas, nos dimos cuenta de la diferencia entre la ley y la fe, la gracia. Entonces, está hablando acerca de eso. Aparte de la ley, no hay justificación, porque la ley es religión. Vivir en la ley es vivir en religiosidad. Entonces, la justicia se manifiesta sin religión, es por fe, ¿okay? Testificada por la ley y por los profetas. Ellos fueron los testigos. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Entonces, una vez más, es por fe, es por creer, no por hacer. Pero obviamente sabemos que la fe produce obras. Porque no hay diferencia, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso incluye judíos y gentiles, religiosos y no religiosos, buenos y malos, porque no hay diferencia. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, fuimos declarados justos gratuitamente, no nos costó a nosotros nada,
porque Jesús fue quien nos redimió. Ya conocemos la palabra redimir, ¿cierto? 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Esta palabrita propiciación, si la conjugáramos, diríamos ser propicio, ser lo adecuado. Y curiosamente, en el arca del pacto, la tapa del arca donde estaban los querubines, ¿saben cómo se llama, no? El propiciatorio, porque ahí es donde se hizo propicio. Y bueno, ya algún día estudiaremos más a profundidad los elementos del tabernáculo. 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, se la de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Vemos la importancia del tema. Vemos lo importante que es estudiar este tema. Entonces, la justicia de Dios inicia no solamente en Efesios 6, en el contexto que lo estamos leyendo, sino en lo práctico. Para ser declarado justo, esa justificación tiene que iniciarse con lo que vimos la semana pasada, con la verdad del Evangelio. Yo no puedo ser declarado justo si escucho el Evangelio de los mormones, por ejemplo. Si escucho un falso evangelio, aunque me crea justo delante de Dios, no estoy justificado. Entonces, la justificación, el ser declarado justo delante de Dios, el ser recto delante de Dios, depende primero que todo y por encima de todo en la verdad. Por eso el orden que Pablo nos está dando acá, el orden en que se vestían los soldados, por ahí comenta alguien, se ponían primero el cinturón para de ahí agarrar todo y luego la pechera. Y luego de ahí iban agregando cosas a la vestimenta. Entonces, ¿qué es la verdad? Ya lo vimos la semana pasada, lo reduzco a esto. Lo que Dios diga, eso es la verdad. Si Dios lo dijo, aunque yo no estoy de acuerdo, aunque el presidente no esté de acuerdo, aunque el pastor no esté de acuerdo, si Dios lo dijo, esa es la verdad. ¿Qué es lo opuesto entonces a la justicia? La injusticia. Y donde reina la injusticia, no está Dios. Porque en la injusticia hay mentira. En la injusticia hay engaño. En la injusticia hay maldad y ahí no está Dios. El yo ponerme el yelmo, la pechera, la coraza de justicia, requiere que yo primero al recibir la verdad, vea esa verdad como el estándar a seguir. ¿Okay? Y el estándar de Dios es mucho más alto que el estándar de los hombres. Es más, para nosotros los seres humanos es imposible alcanzar ese estándar. Entonces, si yo quiero vivir en la justicia de Dios, tengo que vivir en la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios tengo que siempre mirarla como algo superior al humano, a los pensamientos, a las ideas, a lo que el mundo nos presenta, a lo que aprendemos en la calle, lo que aprendemos en el colegio, etc. Quiero con esta imagen dar una idea de cuál es el caminar del creyente. El estándar humano está abajo, el estándar de Dios está arriba. Y la meta del caminar siendo el caminar en justicia, el caminar en la rectitud, es caminar en el estándar de Dios. Y alguien dirá, bueno, está como difícil.
Por eso necesitamos la coraza de la justicia. Y ahora vamos a ver el por qué. Si nosotros tratamos de llegar por nuestros propios medios a los estándares de Dios, no vamos a lograrlo. Nunca jamás vamos a lograr llegar a, si al caso, el primer escalón. Siempre va a haber impedimentos por nuestra condición pecaminosa, por nuestra condición natural, por haber nacido en pecado. Entonces, cuando yo quiero comenzar a escalar, no falta la envidia, ¿cierto? Que me pone un obstáculo en este comenzar a caminar. No falta la ira. No falta la lujuria. Esa es lo que dice la caricatura. No falta la lujuria. No falta, puse la drogadicción, pero son todos los vicios. Cualquier vicio que uno tenga, cualquier cosa que hagamos que tome el lugar de importancia de Dios. Sea pasar tiempo en el teléfono, sea drogarnos, sea emborracharnos, sea el sexo, sea lo que sea, cualquier vicio que tengamos se convierte en un obstáculo para nosotros continuar escalando el estándar de Dios. ¿Qué otra cosa? Pecados ocultos, etcétera, etcétera. Podríamos seguir ahí subiendo las escaleras y nunca terminar viendo todos estos obstáculos que a nosotros se nos presentan. Y todo eso que tiene en común, que son pecados. Son pecados, son naturales en nosotros. Es parte de nosotros. Nacimos con ese chip puesto para hacer todas estas cosas. Porque estamos caídos y destituidos de la gloria de Dios. Entonces, vemos la importancia de tener esta coraza puesta para que nos proteja. Pero quiero darles esto a ustedes, si quieren tomar nota de esto. Creo que es muy importante esta definición a la cual he llegado. Ponerme la coraza es aplicar la verdad en mi vida. Cuando aplico la verdad de Dios en mi vida, en cada momento, en cada decisión que tengo que tomar, en cada instante, en cada relación, cuando estoy viviendo conforme a lo que Dios dice que debo hacer, entonces me estoy poniendo la coraza. Porque acuérdense, necesito comenzar por la verdad. Entonces, ponerme la coraza es vivir conforme al estándar de Dios. Yo sé que no alcanzamos, y el Señor lo sabe también. Pero es nuestro tener los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es tener los ojos puestos en el cielo. Es tener los ojos puestos en las cosas de Dios. Cuando nosotros vivimos con nuestros ojos puestos allá, sabemos cuál es el estándar. Y como sabemos cuál es el estándar, entonces vamos a saber cuando al subir ese escalón resbalamos, porque nos dimos cuenta que no cumplimos con el estándar, que no llegamos a esa meta que nos habíamos propuesto. ¿Por qué? Porque el corazón no lo dice por medio de la conciencia, pero hay algo mucho más poderoso que nos lo dice, que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Así que Dios tiene un estándar, y ese estándar es inamovible porque Dios es inamovible. Él no lo va a cambiar, Él no califica en la curva para que los más vagos no se vean tan mal. No, su estándar es allá, alto. Nosotros, entonces cuando queremos caminar en la justicia de Dios, en la rectitud de Dios, siempre debemos tener los ojos allá. El problema que muchos cristianos tenemos y con el que a veces nos confrontamos es que hay muchos cristianos y muchos seres humanos en general
que bajan el estándar. Amor es amor, ¿cierto? Love is love. Han bajado el estándar para poder vivir su pecado sin tener esa conciencia que los acuse. O, al fin y al cabo, el matrimonio es un papel ahí, es un contrato. Lo importante es que nos amamos. Y por eso vivo con mi novia. ¿Sí? Estamos bajando los estándares de Dios. Y como eso, ustedes conocen muchos ejemplos de más de eso. Hay muchos cristianos que al hacer eso, al bajar los estándares, ellos creen que como ese estándar está tan bajito y tan alcanzable, se sienten bien, están engañados. ¿Y ese engaño qué es? Una mentira. ¿Ven cómo va a relacionar? ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije todo tiene que ver con la verdad? Miren, ustedes ya saben que yo soy muy fanático del fútbol. Esta es una portería de fútbol. El arco, la portería, mide 24 pies de ancho por 8 pies de alto. Eso es el estándar de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. ¿Ok? Cualquier variación a eso está fuera del estándar. Entonces, hay muchos cristianos que creen que juegan fútbol y se creen goleadores porque la portería la tienen de 50 pies de anchos por 15 de alto. Y cada vez que patean la pelota hacia el lugar donde está la portería, hacen gol. Y entonces se creen que son unos excelentes jugadores de fútbol. Lo que pasa es que han minimizado, han bajado, han cambiado el estándar. María, dime. Ahora, cómo sé yo si yo verdaderamente soy un buen jugador de fútbol? ¿Cómo sé si verdaderamente soy tan buen goleador como creo serlo? Por el estándar, haciendo la portería en el estándar, y ahí ya sé si es cierto o no es cierto. Muchos cristianos desafortunadamente han bajado el estándar y se creen que están caminando bien y lo que no saben es que están siendo engañados. Están autoengañándose y han permitido que el enemigo les engañe. Dios lo voy a ilustrar de otra manera y no quiero que se me tome a mal. Aquí no predicamos el evangelio de la prosperidad, pero quiero que tengan en cuenta esto a manera de ilustración. Esa es la casa que Dios quiere que tú tengas. Esa es una foto de una casa en Beverly Hills. Muy limpio. No, pero la idea es esta. La idea es, ven lo lindo que se ve. Ven lo hermoso, todo tan limpio, todo en su lugar. Miren los acabados tan preciosos. A mí, ¿a quién no quisiera vivir en una casa así? Ahora, si tú vives en una casa así es porque tienes para pagar a alguien que te la limpie. Así que no te preocupes de la limpieza. O si, ¿eh? La ilustración mía es esta. Ese es el estándar que Dios quiere que tú vivas. Tristemente, hay muchos cristianos que viven acá. Hay muchos cristianos que viven acumulando basura. Y esa basura representa pecado. Que como el estándar es tan alto, yo lo bajo un poquito, lo altero, lo modifico para sentirme bien. Para no sentirme tan pecador, tan acusado. Ajusto el estándar y permito que entre basura a mi vida. Y cuando menos pienso, mi casa está así, sabiendo que lo que el Señor quiere para mí es esto. Estoy así. ¿Cuál es el problema de la basura? No solamente que es asqueroso, no solamente que es un muladar asqueroso, pero esa basura invita a estos aparatos, invita a estos seres. ¿Y a quiénes? Y a estos también.
Yo sabía que más de uno iba a ser. ¿Qué es lo que pasa? La basura en nuestra vida. Póngame la casa, póngame la casa. La basura en nuestras vidas invita ratas, invita cucarachas. El pecado en mi vida invita demonios. Invita manifestación demoníaca. Oh, pero yo soy cristiano, yo no puedo ser poseído por un demonio. Sí, es cierto, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Tú no puedes ser poseído por un demonio. Oh, pero ¿qué estás haciendo? Estás permitiendo en tu bajar el estándar, en no caminar en verdad. Estás permitiendo que todas estas cosas vengan a vivir en tu casa. Y ojo, si tú oras pidiéndole a las cucarachas que se vayan, ellas no entienden. La única manera para que se vayan estas cucarachas y estas ratas es limpiando. Es limpiando. No hay otra manera. Los demonios, ojo, mis hermanos, los demonios operan en la injusticia. Ahí es donde ellos trabajan. Cuando tú abres tu mente y tu corazón para que haya injusticia, maldad, pornografía, drogas, mentira, chisme, cualquiera de estas subestándares de lo que Dios quiere, estás haciéndole una invitación a esos demonios para que vengan a obrar en tu vida. No obrar de acuerdo a los estándares de Dios es invitar demonios. Cuando nuestra casa está así de sucia, lo que sucede es que Dios no quiere estar ahí. De la misma manera que ustedes dicen, Dios tampoco quiere estar ahí. Entonces Dios está afuera, esperando que limpie. Y recuerde lo que dice en Apocalipsis cuando estudiamos. Apocalipsis 3, donde dice en la iglesia de la Odisea: mira que estoy afuera, a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y lo que él está queriendo es que tú saques la basura de tu casa. Ahí te le voy a dejar un ratito para que te inspires. Para que te inspires y haga mella esto en tu corazón. La basura es el hábitat perfecto y el hábitat que más desea Satanás. Él se siente en su salsa cuando vive en pecado, en orgías, en drogas, en borracheras, en golpes, en insultos. Todas estas cosas son el hábitat perfecto para Satanás y los demonios. Así que, hermanos, tú no le puedes impedir a Satanás que entre, porque tú le estás haciendo una invitación. Tú lo has invitado. Entonces, lo que hacen muchos cristianos es que pues se dan cuenta que las cucarachas están ahí, se dan cuenta que las ratas están ahí, se dan cuenta que a pesar de que hay mugre y tú puedes vivir ahí, tú no puedes invitar a nadie, tú no puedes tener una vida social, tú no puedes tener con otra gente, con otras personas, no puedes convivir con nadie. Entonces, como tú entiendes eso, tú te dedicas a tomar toda esta basura y meterla en el closet. Mucha gente hace eso y yo a estas personas les llamo administradores de basura. En vez de sacar la basura, lo que hacen es que la meten en el closet. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo he visto casos en donde llaman: oye, ¿cómo estás? Voy a ir a tu casa a visitarte. Y empiezan a abrir closets y a meter cosas y debajo de la alfombra y a guardar, para que cuando lleguen los visitantes no se vea tan feo. El problema cuando hacemos eso, es que la basura huele. Y Dios tiene un olfato perfecto. Podemos engañar al visitante, podemos engañar a los amigos, podemos engañar a otras personas haciéndole creer que somos muy piadosos.
y nos convertimos en expertos administradores de basura. ¿Para qué? Para tener apariencia de piedad. Pero la basura está ahí todavía. Y no solamente Dios tiene un olfato para la basura, Satanás también. Él tiene un olfato muy sensible y puede oler donde esté la basura. La basura, desafortunadamente, la religión nos dice cómo manejarla. La religión, cualquiera que sea, nos dice cómo ser buenos administradores de la basura. Haz esto, esto no lo hagas, estés seguro que te das tantos golpes de pecho, asegúrate de ir a alguien y confesar de tus pecados, o asegúrate de que brincas bien alto, que levantas las manos bien alto, que cantas bien fuerte. La religión te dice cómo administrar la basura, pero no te resuelve el problema del basurero. Muchas personas desafortunadamente se frustran porque la religión ellos conocen que tienen su problema de basura, ellos saben que a veces la guardan, pero llega el momento donde se les llena el closet y recogen más y tienen más basura, y llega un momento donde se frustran y ya no saben qué hacer. Y entonces continúan cada vez siendo mejores administradores y mejores administradores, se hacen expertos en administrar, y llega un momento donde tiran todo por la borda porque dice, esta religión no sirve, Dios no sirve. Dios no sirve. Lejos de pensar que no tiene nada con Dios, sino con ellos. La coraza, ¿qué es lo que hace? La coraza protege el corazón. Primero que todo, es lo que hace, proteger los órganos vitales, especialmente el corazón. Sin duda, el corazón es el órgano principal de nuestro aparato circulatorio. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el corazón en nuestro cuerpo? Bombea la sangre. Bombea la sangre. La palabra de Dios nos dice que la vida está en la sangre. Cuando el corazón para de bombear, la vida para de existir, ¿sí? Porque ya está llegando sangre que lleva vida a los órganos y a todas las células y las partes del cuerpo. Detrás, a ver cómo les digo esto, detrás de cada principio físico hay un principio espiritual. Y lo vemos a través de toda la Escritura. Cada principio físico que Dios establece, por ejemplo, el tabernáculo, tiene una connotación espiritual. De la misma manera, el cuerpo, el corazón. Cada vez que la Biblia habla del corazón, el 99.9% de las veces se está refiriendo no a la bomba que bombea sangre, sino tiene una connotación espiritual. Entonces, ¿por qué necesita nuestro corazón la justicia de Dios? Porque, de acuerdo a Jeremías 17:9, lo voy a leer, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es engañoso. Por eso no podemos nosotros dejarnos llevar por nuestro corazón. Especialmente las mujeres. Ustedes son más sentimentales que nosotros los hombres. A ustedes les es más fácil escuchar la voz del corazón, y desafortunadamente muchas de las decisiones que una mujer, no estoy diciendo que es exclusivo de una mujer, pero es más fácil que una mujer tome una decisión basada en los sentimientos que en la razón. Entonces, Jeremías nos dice eso, que el corazón es malo, que el corazón es perverso, más que todas las cosas. Y en Marcos 7, el Señor acá lo pone exactamente donde es, en el versículo 21, Marcos 7:21 dice,
porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿La basura de dónde sale? Del corazón. ¿Cómo entró al corazón? Por la mente. La verdad, lo vimos la semana pasada. Por la mente entra. Entonces, mucho cuidado con escuchar el corazón, y lo que sí tenemos que hacer es protegerlo. Veamos esta otra. Dice que necesita nuestro corazón. ¿Por qué necesita nuestro corazón la justicia de Dios? Porque solo Dios puede darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una vida nueva. Aquí el 36:26. Y yo puse aquí la cita de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En el momento de conversión, en el momento en que nosotros fuimos declarados justos, algo maravilloso ocurrió. En ese momento todas las cosas cambiaron. Todo lo pasado quedó atrás y adelante tenemos todo un hombre, una mujer nuevos. Nos enseña que como un soldado sin coraza se exponía a una muerte segura, así nosotros, sin la justicia de Dios, estamos también condenados a muerte. Nuestra conversión. Alguien dirá, bueno, pero si cuando yo nací de nuevo, en el momento de la conversión, fui declarado justo, entonces, ¿por qué es que todavía tengo problemas sacando la basura de mi vida? ¿Por qué es que tengo problemas cerrando los oídos, los ojos, mi mente a que la basura no entre? ¿Por qué es que me pasa eso a mí? La respuesta la tengo aquí en una imagen. Nosotros, los cristianos, y yo sé que esto es causa de polémica, y yo sé que esto hay diferentes maneras de verlo, todas las maneras de ver, hay dos maneras de ver al hombre, si es bipartita o tripartita, y yo sigo las enseñanzas que Chuck Smith, el pastor Chuck Smith, el fundador del movimiento de Calvary Chapel, él enseñaba, y es que el hombre en su condición natural, cuando el hombre nace físicamente del agua, del vientre de la madre, nace bipartita, nace cuerpo y alma. Porque el hombre sin Dios está incompleto. Por eso el número del hombre es ¿cuál? 6. El número del hombre es 6, que le falta uno para ser completo, para el 7. ¿Qué es lo que le falta al hombre para estar completo? El espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de Dios. Cuando recibimos el espíritu de Dios, ya estamos completos. Ya ahora sí somos cuerpo, alma y espíritu. Creo que de eso habíamos hablado hace muchos tiempos, varios años creo, que cuando a Dios le dice a Adán que no desobedezca, le dice, si desobedeces, ciertamente morirás. Es más, le dice, en el día en que desobedezcas, morirás. El día que desobedeció, algo interesante pasó en la vida de ese hombre. Más que interesante, triste. Y es que murió. Pero aún así vivió 960 años. Entonces, ¿cómo fue que murió si vivió tantos años después? Murió espiritualmente. Murió espiritualmente. Y al morir espiritualmente, esto es una idea mía, un pensamiento mío, normalmente equivocado, pero lo voy a compartir con ustedes. Lo que yo creo es que en el mundo espiritual
como en el mundo en que Jesús está en este momento, como el mundo en que los ángeles están, ellos están en otra dimensión. Nosotros estamos en 4 dimensiones. Lo ancho, algunos más anchos que otros. Lo profundo, lo alto y el tiempo. No nos podemos salir de esas dimensiones. Pero Jesús entró y salía de esas dimensiones cuando Él quiso. Los ángeles, si se acuerdan, cuando Abraham fue con 2 ángeles, eran 3 personas que llegaron a visitar a Abraham, a decirle que su mujer iba a quedar embarazada. Quedó negociando con Abraham, y de Abraham si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20. ¿Se acuerdan? Y los otros 2, ¿quiénes eran? Ángeles. ¿Y a dónde se fueron esos 2? A Sodoma y a Gomorra, a destruirla. Y la escritura nos dice que eran ángeles. Abraham los vio, les dio de comer, se sentaron, comieron. Evidentemente eran seres espirituales que tenían la capacidad de entrar y salir de esta dimensión. Jesús, después de que resucitó, se le apareció a los apóstoles que estaban todos encerrados con miedo. Le dijo a Tomás, mete la mano, denme de comer, comió. Entonces, vuelvo y digo, no soy dogmático, pero es mi opinión, es que Adán y Eva estaban en esa condición en la que está Jesús hoy, al principio, y cuando desobedeció, entró a esta dimensión y ya no puede salir de esta dimensión. Y por eso cuando nacemos de nuevo, recibimos una vez más el Espíritu de Dios. El Señor, cuando resucitó, le dijo a los apóstoles, sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu. Y luego 40 días más tarde fue cuando recibieron el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo no era para nacer de nuevo. Ese Espíritu Santo era para que les diera poder para ir a servir. Entonces, cuando nacemos de nuevo, una vez más recibimos el Espíritu. Y nosotros hoy como cristianos somos cuerpo, alma y espíritu. Pero solamente una tercera parte de nosotros es salvo. O sea, en este momento, una tercera parte mía es salva. Las otras 2 terceras estamos en veremos. Bueno, el cuerpo va a lograr esa salvación en el momento de la resurrección o del rapto, lo que venga primero. ¿Sí? Ahí es cuando voy a resucitar en un cuerpo glorificado, donde ya no va a haber más llanto, ni muerte, ni destrucción, etcétera, etcétera. Mi cuerpo va a ser salvo en aquel momento, en aquel entonces. Y mi alma, ahí lo tengo, mi alma es salva en el proceso de la santificación. ¿Cuándo comienza la santificación? En el momento de la justificación, en el momento en que nacemos de nuevo. Ya soy hijo de Dios. Ya estoy sentado en lugares celestiales, como dice Pablo en capítulo 1. Ya soy adoptado, ya todas estas bendiciones que recibimos. Y la santificación, amén, esa es, la santificación es ir peldaño a peldaño, a peldaño, a peldaño, hasta alcanzar el estándar de Dios. ¿Okay? Y eso obviamente en nuestros cuerpos caídos, la verdad... Yo me conozco, yo creo que lo voy a alcanzar ese día que de último respiro, ese día voy a ser salvo completamente, cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Lo que pasa hoy es que el Espíritu Santo de Dios ahora vive dentro de mí. Ahora vive impartiendo ¿qué? Vida. Impartiendo vida. A mi alma específicamente. Cuando nosotros nos proponemos a hacer algo en la carne, voy a dejar de fumar. Ahora sí, voy a dedicarme a la oración. Voy a ayunar toda la semana. ¿Sí? Cuando nos proponemos a todas estas cosas en la carne, normalmente fallamos. Porque lo comenzamos en la carne. Lo comenzamos con los deseos. Lo que necesitamos entender nosotros es que el Espíritu de Dios ahora es el que está impartiendo vida en mí. Y como les decía, el corazón físico, lo físico,
tiene una connotación espiritual también. La connotación espiritual del corazón, el cual tengo que proteger, es el Espíritu de Dios impartiendo palabra de vida, palabra de verdad, por mi mente a mi corazón. ¿Y qué es lo que hace el corazón? Bombea sangre. Y en la sangre está la vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo imparte vida, imparte verdad a mi corazón espiritual, ese corazón espiritual empieza pum, 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 a mandar vida a mi alma. ¿Qué es mi alma? Mi alma es mi voluntad, mi alma es mis sentimientos, mis emociones, mi intelecto. Eso es mi alma. Pero antes de ser cristianos nosotros, o cuando somos cristianos con la casa como la que vieron allá, no como la primera, la segunda, entonces lo que nosotros estamos haciendo es queriendo que el cuerpo haga cosas que el espíritu no le ha instruido a hacer. Entonces, ¿por qué la hacemos? Porque el alma nos ha dirigido y nos ha guiado a hacerla. Antes de ser cristianos, cuando el Espíritu de Dios no estaba en nosotros, nuestra alma era la que gobernaba nuestro cuerpo. Y todo lo que hacíamos era porque al alma le parecía bien, porque le agradaba, porque le traía placer, gusto. Pero una vez el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ahora ya tenemos verdad. Ahora ya conocemos la verdad. Ahora ya hay vida dentro de nosotros. Entonces, ese espíritu lo que está haciendo es lidiando directamente con nuestra alma, haciéndole que conozcamos verdad, 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 para que esa verdad se convierta en nosotros en vida. Y entonces, si el espíritu está constantemente actuando sobre el alma, ¿qué va a pasar? El alma va a estar constantemente actuando sobre el cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Somos cambiados. Por eso ahora hacemos las cosas que antes no nos gustaban hacer. Y por eso ahora no hacemos las que antes. No hallábamos que llegara el jueves. Porque no, el jueves, para irnos de parranda, para irnos con los amigos a vivir la vida loca. Entonces, ahora el Espíritu de Dios que vive en nosotros, Él es quien está alimentando esa alma para que esa alma sea transformada y cambiada. ¿Ven? Déjenme, se los pongo más fácil así. Para ser transformados, entonces, primero que todo necesito estar firme con la verdad. Y acuérdense, la semana pasada lo dijimos, la verdad es indispensable. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad, además del camino y de la vida. ¿Okay? Segundo, tenemos que proteger el corazón con la coraza de justicia para que solo la verdad de Dios, administrada por el Espíritu Santo, sea irrigada en todo nuestro ser. Entonces, ¿qué es esa coraza? La coraza es lo que está protegiendo nuestro corazón para que en nuestro corazón, cuando llegue esa verdad se vaya a todo nuestro ser y podamos vivir esa vida que le agrada a Dios. Podamos ir escalando y escalando y escalando, porque ya, ¿qué va a pasar con estas cosas que antes se metían en las escaleras y que no me dejaban subir, que me interrumpían? Ya no van a estar ahí, porque el Espíritu le dijo y autorizó y gobernó y le declaró a mi alma que no lo hiciera, que ya no más chisme, que ya no más mentira, que ya no más engaño, que ya no más robo, que ya no más pornografía, que ya no más sexo ilícito, etcétera, etcétera. Todos estos pecados mi alma le está diciendo, el Espíritu le está diciendo a mi alma, eso no es verdad, eso es mentira, eso es injusticia, y donde hay injusticia habita los demonios, las cucarachas. Donde hay basura,
hay infestación. Tercero, el alma no puede resistir la vida que el espíritu imparte y se somete a su voluntad. Cuando ese espíritu está constantemente impartiendo vida a mi alma no tiene otra opción más que escucharla y obedecerla enseguida. Y por consiguiente mi cuerpo, lo que ustedes ven, no puede ser otra cosa más que continuar las instrucciones y la dirección del alma, que en realidad es el espíritu. Y cuarto, el cuerpo obedece las nuevas direcciones del alma y entonces todo nuestro ser es transformado. Alma, cuerpo y espíritu. Hermanos, quiero que entiendan esto y se vayan tranquilos. El problema del cuerpo no es el cuerpo. El problema del cuerpo es el alma. Por eso es importante entender que podemos ver cristianos que todavía mienten. Podemos ver cristianos que todavía practican la lujuria. Podemos ver cristianos que caen fácil ante la tentación. Los vamos a ver en el cielo muy seguramente. Pero Satanás está utilizando esa casa sucia que hay en ellos para hacer presencia. Y que su testimonio sea nulo. Y que el poquito testimonio que han dado pase lo que ha pasado por toda la existencia del cristianismo. Hipócritas. Esos cristianos son unos hipócritas. Arruinamos el testimonio. Por eso yo no puedo juzgar y decir, esa persona que dice ser cristiano todavía fuma. Yo no sé. Pero una cosa sí sé, y es que la vida cristiana no es un suceso. De eso ya les he hablado mucho. La vida cristiana es un proceso. Es el proceso de santificación. Sí, llega el momento en que el Espíritu Santo viene a nosotros y comienza a hacer la obra. Y Él está ansioso y deseoso de que el cambio venga pronto. Pero Dios es un caballero, se lo he dicho tantas veces. Dios es un caballero que no nos forza a nada. Así como no nos forzó a que abriéramos nuestra vida y le recibiéramos como Señor y Salvador. Igual no nos forza a que vivamos una vida santificada a Él. Es lo que Él quiere. Cuando le damos permiso, Él viene y lo hace. Él está listo para venir a santificarnos. Él está listo para venir a impartir vida a nuestra alma. Listo para venir a impartir verdad a nuestra alma. Pero depende de cada individuo. El trabajo del Espíritu Santo es ese. Proveer vida, impartir vida al alma, y el alma se encarga de proveer e impartir vida al cuerpo. ¿Alguno de ustedes ha tenido una infección alguna vez? Un dolor de muela que se le infecta, o el oído. Yo creo que no hay peor dolor que el dolor de oído. Y yo puedo tener un dolor de muela que me muero, ir donde Luisa y decirle, Luisa, dame una pastilla, dame algo para el dolor. Y ve algo, ¿y qué va a hacer eso? Me va a calmar por un tiempo. Pero la infección sigue. Y mientras que yo no trate la infección, el problema no se va a curar. Mis hermanos, la causa en nuestras vidas por vivir vidas cristianas mediocres es que no permitimos que la verdad de Dios sea la que tome control en nuestras vidas. Y entonces escuchamos aquí, escuchamos allá, atendemos esto, leemos aquello, pasamos tiempo acá y allá, y estamos inundando nuestra mente
de mentira, de engaño, de falsedad. Oh, porque es que eso es muy entretenedor. Oh, es que esa novela está tan buena que no me quiero perder el final. Y pasa entonces eso, la infección. La infección, el único antibiótico que puede actuar esa infección en nuestro corazón es el Espíritu Santo cuando levantamos el escudo que proteja nuestro corazón. Entonces, el corazón protegido es el antídoto. Déjenme les voy a dar una ilustración y con esto voy a terminar. Si yo les digo a ustedes, en el patio de tu casa hice un hoyo y ahí guardé un fajo de billetes, hay como unos $200,000. Tienes que buscarlos y si los encuentran, son tuyos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que Luisa va a estar acá después de que terminemos el servicio? ¿Cierto que no? Eso va a ser rapidito, acaba rápido porque llama al esposo, oye mi amor, busca por ahí en donde está la tierra removida porque ahí pusieron $200,000. Trae la pala y vamos a excavar. No lo va a pensar 2 veces. Mis hermanos, nosotros tenemos un tesoro. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros y Él quiere por encima de cualquier cosa que nosotros caminemos en la verdad. Entonces, el tesoro que tenemos nosotros es la verdad. Es la palabra de Dios. Este es el tesoro. ¿Ok? Y el Espíritu entonces, porque como estamos llenos de verdad en nuestra mente, le estamos dando luz verde al Espíritu para que actúe sobre nuestra alma. Cuando prefieres estar viendo una película. Alimenta las emociones, las sensaciones, el intelecto, que no te va a servir a la larga para nada, más que, la pasé muy rico. Pero cuando estamos metidos, estamos excavando, estamos buscando verdad, estamos dándole luz verde al Espíritu Santo para que venga y haga con nosotros lo que Él quiera. Y esa es la pechera, la protección que Dios nos está dando para que protejamos nuestro corazón. ¿Amén? Cierra tus ojos. Vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos hable, que sea Él quien lo que hayamos visto hoy acá, que si en algo necesitamos trabajar en nuestras vidas, que nos dé la gracia de no solo de poder verlo, porque yo estoy seguro que cualquiera de nosotros que tengamos áreas, que tengamos objetos en esos escalones que nos estén perturbando dar el siguiente paso en busca de la santidad, en busca del estándar que Dios requiere de nosotros, tú sabes cuál es. Pídele al Señor no que te lo muestre, pídele al Señor que te dé la gracia de poder subyugarlo delante de Él. Dile, Señor, tú conoces mis faltas, tú conoces esas áreas en mi vida donde me ha costado tanto trabajo, Señor. Estoy luchando con esto, luchando con estas tentaciones, luchando con estas dificultades, luchando con mi carne. Esa era la persona que yo era antes y yo sé, Señor, que aún